12 minutos. José La Luz, adelante. Bien, bueno. Señores, miren, durante la Semana Santa perdieron la vida 11 dominicanos por violencia intrafamiliar o violencia entre parejas. Bueno, ya pasó la Semana Santa y nadie habla de eso. Yo entiendo que cada día tiene su propia carga informativa. Lo dice el Evangelio de San Juan. Y si tú no te sumas a esas corrientes, a esas tendencias de opinión, lo más probable es que la gente desee buscar, escuchar lo que está pasando en el momento, como que no hay tiempo para tú mantener una línea de opinión, por importante que sea, porque el día viene y la desplaza con sus actualidades. Pero, bueno, no todo el mundo tiene que sumarse a esas tendencias. Yo pienso que hay temas muy fundamentales para la sociedad y que nosotros debemos insistir en ello. Y uno de esos temas es la violencia intrafamiliar, que la República Dominicana pone unos números que dan vergüenza a nivel mundial. Durante la Semana Santa murieron 8 mujeres y 3 hombres por el tema de violencia intrafamiliar. 2 hombres en Puerto Plata y 1 en Ocoa. Entonces, yo digo esto porque en medio de esa orgía de violencia, yo le hice una propuesta al Ministerio de la Mujer y a la Procuraduría General de la República. ¿Para qué? Para construir, para redactar un procedimiento que pueda servirle a las personas, la mayoría mujeres dominicanas, 9.5 de cada 10, muertes por violencia intrafamiliar son mujeres. Que les pueda servir para dejar una relación tóxica, una relación de alto riesgo, y que las mujeres no dejen esas relaciones sin tener un procedimiento para hacerlo, porque eso es lo que le provoca la muerte. En el caso del valiente de Boca Chica, el muchacho, que yo no sé si ya lo agarraron, porque no he visto más información sobre eso, le dio muchas oportunidades a la muchacha para no matarla. Y ella no las cogió porque no tenía en la cabeza las herramientas necesarias. ¿Cuáles son esas herramientas? Las que yo quiero poner en la mente de una persona que esté amenazada por violencia de género, por un evento, por un episodio de violencia de género. Mi propuesta tiene 15 puntos, pero pueden ser 10 o pueden ser 20, porque tiene que ser consensuada con las autoridades, porque ellos tienen data que yo no tengo. Y la propuesta tiene que surgir de la data. Y entonces lo que yo quiero hacer en este día es reiterarle al Ministerio de la Mujer y a la Procuraduría General de la República, que son las 2 instituciones dominicanas que tienen que ver con la política pública de violencia intrafamiliar, que yo tengo una propuesta que es una herramienta de botón de pánico que crea el procedimiento para que las personas que están envueltas en relaciones de alto riesgo o relaciones tóxicas sepan cómo dejar esa relación sin ser víctima de la violencia. Y les reitero eso, y esto va a quedar grabado aquí, para que nosotros podamos prevenir todas esas muertes absurdas, todas esas muertes por comportamiento animal. La podemos corregir, la podemos prevenir y las podemos disminuir. Quería reiterar eso y lo reitero. Tengo provisionalmente redactado un procedimiento especial para que las personas que están envueltas en relaciones de alto riesgo, de relaciones tóxicas de pareja, puedan abandonar esa relación sin ser víctimas de violencia. Lo tengo listo. De mi parte, faltaría la opinión de esas instituciones, y yo creo que si nos sentamos en una mesa, en 3 o 4 horas podemos tener un borrador cuasi definitivo de ese procedimiento, que luego se cargaría en los teléfonos de todo el mundo como una app, como un contenido de una aplicación, y se pueden hacer campañas de esa que tiene Senasa, que no maten las mujeres. No, eso no hace nada, eso no tiene ningún impacto. Entonces, es que las mujeres tengan las herramientas para
trabajar estos eventos de violencia con inteligencia emocional y con comunicación asertiva y con procesos que la data indica que dan resultado. Por ejemplo, el agresor del valiente de Boca Chica le decía a la muchacha, dame el celular y ponle la clave. Porque él lo que quería era confirmar para su ego, para su machismo, que ella no le estaba pegando cuernos con otro tipo. Si ella le hubiese dado el teléfono, él no la mata. Por ejemplo, él tenía que entregar el teléfono y ahora estuviera viva con su hijo. Y de eso se trata. Él duró 3 días llamándole y ella no le quiso coger la llamada. Llamaba a su prima, llamaba a su sobrina para que se la pusieran. Ella no cogía. Ella debió cogerle la llamada y hacer como hacía el doctor Chapatín. Uno de los personajes más fabulosos de Roberto Gómez Bolaño. Y el doctor Chapatín le seguía la corriente a los locos que llegaban a su consultorio. Eso era lo que ella tenía que hacer. Cogerle la llamada y trabajarlo emocionalmente. Y siempre dejarle una oportunidad abierta hasta que ella pudiera terminar la relación sin ser víctima de violencia. Y todas esas cosas deben estar en ese procedimiento. Y por eso lo pongo y lo reitero a disposición de las autoridades. ¿Lo quieren hacer? Bueno, eso va a mostrar el nivel de interés, de intención real, no con soberbia, sino real, de resolver el problema. Que yo creo que eso es lo que tienen que hacer las autoridades que están manejando este tema tan delicado. Por otro lado, voy a hacer una propuesta hoy que creo que puede ser un poco conflictiva, pero me voy a arriesgar. Y la quiero hacer a propósito del incendio del canal de El Sol, que dirige nuestro amigo Álvaro de Camps, que es hijo de Atuey de Camps y de Milagro Germán. Nosotros conocimos a Álvaro en un viaje que hizo. No, él no hizo el viaje con Sol. Él estaba en Nueva York y Antonio, él se unió al viaje con nosotros allá porque es muy amigo de Antonio y hicimos una buena química con Álvaro. Un buen tipo, tengo mucho que no lo veo. Ese canal era de Atuey y él, como su hijo, lo heredó o lo que sea. Y Ángel Puello, el que trabajaba con Corporán de los Santos. Ángel Puello Herrera. Es el director del canal. Entonces, todo lo que se pueda decir sobre el incendio es provisional porque todavía no se ha hecho un estudio sobre lo que pasó, lo que provocó el fuego. Lo que indican las informaciones provisionales es que había un trabajo de soldadura y de pintura en el canal. Y una de las personas que falleció, el señor de 77 años, estaba soldando. Y si esa soldadura provocó una chispa que cayera en algún químico incendiario de la pintura o en alguna conexión eléctrica deteriorada, bueno, eso pudo haber generado el incendio. 2 muertos y hay 2 que se están debatiendo entre la vida y la muerte y hay 2 que fueron despachados para su casa de los 6. Ese es más o menos el diagnóstico. Vamos a ver qué pasa y si eso involucra alguna responsabilidad civil, que no creo que pase de ahí. Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo quiero hacer? Miren, ese barrio donde está el canal se llama La Yuca. Está aquí cerquita de nosotros, cruzando la calle. Yo lo conozco muy bien. Entonces, ese barrio está limitado al norte por la Roberto Pastoriza. Al sur está limitado por la 27 de febrero. Al oeste por la López de Vega, aunque no llega a ninguna de las calles, sino yo estoy poniendo las referencias conocidas más cercanas. Y al este por la avenida Tiradentes. Entonces eso es un enclave marginal dentro del ensanche Naco, que fue construido en el contexto de la revolución de 1965 por migrantes del sur del país y por trabajadores de la construcción que estaban construyendo los barrios de ricos.
O sea, los que estaban construyendo el Evaristo Morales, los que estaban construyendo el Piantini, los que estaban construyendo el Ensanche Naco, entonces se quedaban en una finca de yuca. En una finca de yuca que había ahí. Entonces crearon un asentamiento improvisado, nadie lo planificó, que no sé cuánto mide en términos de metros cuadrados, pero la última vez que vi los números tenía aproximadamente 3.500 personas viviendo ahí. En la yuca es muy pequeño. Y en el borde sur de la yuca está el Canal del Sol. ¿Qué hubiese pasado si ese incendio se extiende hacia el barrio de la yuca? Si ese incendio se extiende, aunque el incendio fue a principio de la tarde, si ese incendio se extiende hacia el barrio de la yuca, nosotros hubiésemos estado lamentando hoy mucha destrucción física y quizá muertes. Y voy a explicar por qué. Porque el barrio de la yuca es un hacinamiento total. Y los que han ido al barrio de la yuca, como yo, que lo he visitado por cuestiones políticas y por cuestiones sociales, recuerden que en el barrio de la yuca vive la familia de la niña que asesinaron en el año 2017, en diciembre. El marido de ella, el compañero de ella, la ahorcó. Ella se llama Yareimi Maciel Félix. Se llamaba. Ella tenía un niño, una criatura con un tipo súper celoso que la ahorcó. La convenció de que se juntaran para darle un dinero para la niña y entonces subió el volumen del radio porque todos los vecinos están pegados porque son callejones que no permiten ni siquiera que un motoconcho entre. Son muy estrechos. Las casitas pegadas una con otra. Y para que no se escuchara los gritos de ella, él subió el radio y la ahorcó. Todavía él está en la impunidad, porque parece ser que el papá tiene mucha influencia. Eso sucedió hace 3 años. Yo lo tengo ese caso en mi observatorio y yo fui y hablé con los familiares y lo grabé por varias horas para poder sumarlo a Botón de Pánico. Es el caso de Yareimi, ahí en la yuca. Yo conozco esa situación. Hay una escuela que el colegio Babeque es que la apadrina y el Estado. Entonces, ¿qué yo quiero decir? Si ese incendio se hubiese extendido al barrio La Yuca, hoy nosotros tuviésemos una tragedia nacional, porque ahí no cabe un camión de bomberos, ahí no cabe una ambulancia del 911, ahí no cabe un camión de basura, ahí no cabe nada, porque eso es hacinamiento total. ¿Y cuál es la propuesta que yo quiero hacer? Porque no solamente el barrio La Yuca, tú tienes el caso de Los Praditos, que fue construido por los trabajadores que hicieron la Castellana, el Julieta y los Prados. Y se quedaron en el entorno. En el caso de Los Praditos está en el centro de los barrios que yo estoy citando. Tú tienes el caso de Semillero en Bellavista. Tú tienes el caso de La Puya de Arroyo Hondo. Tú tienes el caso de Manganagua entre Millón y Rosmil. Yo puedo poner 30, 40 casos, porque esa es mi zona, eso es lo que yo trabajo ahí. Lo conozco todo perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo con esto? Miren, hay un concepto que se llama gentrificación. Los gentry son una clase de la baja nobleza europea, sobre todo inglesa. Es una expresión del proceso de posfeudalismo, del inicio de la burguesía primitiva. Los gentry eran una clase que no tenían título de nobleza, pero tenían título de arma porque eran señores feudales. Y los gentry, cuando los pobres, los trabajadores, los campesinos, los libertos ocupaban palacios, los gentry les ofrecían dinero y les compraban esos espacios tradicionales para ellos ocuparlo. De ahí es que viene el concepto de gentrificación. Entonces, el concepto de gentrificación se aplica de manera privada en Estados Unidos, por ejemplo. En España hay un barrio famoso que tiene muchos homosexuales, ¿cómo se llama?
Chueca. Creo que se llama Chueca. Sí, Chueca. Famosísimo, eso es un ícono mundial. Chueca. Chueca tiene un proceso ahora mismo de gentrificación que están recuperando el valor inmobiliario, incentivando a las personas más pobres para que se muden, dándole cuarto. Eso es lo que se llama gentrificación, cuando se hace de manera privada. ¿Qué es lo que yo quiero proponer en el día de hoy? Yo creo que la República Dominicana tiene que considerar un proceso de gentrificación público o público-privado. ¿Y en qué consistiría esto? Bueno, tú tienes en La Puya, que es el caso que nos ocupa, debe haber ahí 1.000 familias. Entre 500 y 1.000 familias, porque los datos últimos que yo vi son del 2012 y había 560 familias en la yuca. Ahora tienen que haber más de 1.000. Ok. Entonces, ¿cuánto cuesta eso ahí? Al precio de hoy. ¿Cuánto? Eso se puede... Hay una tabla de impuesto interno, creo, que actualiza los precios por metro cuadrado en la ciudad y por ahí tiene que andar en más de $1.000. El metro cuadrado. Más de $1.000. No tienen título. Bueno, eso es del Estado, eso. Ahora, hay familias que se lo atribuyen porque se le cogieron todo, pero eso es del Estado. Entonces, si el Estado dice, vamos a hacer una alianza, gobierno, las personas que viven en la yuca y los desarrolladores urbanísticos privados, los constructores de torre y vaina. Entonces, si ahí hay 500 familias, si hay 700 familias, vamos a hacer un modelo de casa. Hay muchísima gente que son inquilinos, que llegaron ayer, hay otros que tienen 20 años como inquilinos, hay otros que tienen 10 piececitas y le dicen familia a eso, porque hay un hacinamiento total. Y entonces tú dices, vamos a colocar esas 700 familias, por ejemplo, en el lugar que yo considero ideal para que el Gran Santo Domingo se extienda, que es la franja norte de la circunvalación. En esa franja norte de la circunvalación, que hay una llanura súper extensa, maravillosa para la planificación urbana, entonces tú pones esas 700 familias a vivir con dignidad. Van a sacrificar el centro de la ciudad, donde viven ahora, a 1 minuto de la 27, a 1 minuto de la Lincoln, a 1 minuto de la Tiradentes, a 1 minuto de la Roberto Pastoriza, pero viven en condiciones infrahumanas. En condiciones infrahumanas, no tienen sistema sanitario, no tienen espacio para entretenerse, no pueden tener una relación sexual privada porque los vecinos escuchan. Entonces tú lo vas a poner a vivir en una casa propia, pequeña, modesta, en la parte norte de la circunvalación. Tú recuperas ese terreno, le recuperas el valor que tiene, potencial inmobiliario, y tú lo vendes con el gobierno como garante. Entonces, con ese dinero, el gobierno financia la construcción de las viviendas de esas personas que están ahí. Esa es una relación ganar-ganar. ¿Qué van a sacrificar ellos? Que se van a ir del centro de la ciudad. ¿Qué van a ganar? Una vivienda propia con su título y van a ser sujetos de crédito y van a vivir con dignidad. Y el gobierno construye las obras de infraestructura básicas para el desarrollo inmobiliario. Construye las calles, construye los parques, construye la iglesia, los centros deportivos, y entonces los desarrolladores privados, a cambio de los terrenos, construyen las casas. Y si eso se hace en un marco de transparencia, ese modelo pudiera reproducirse con otros barrios marginales. Eso le conviene a ellos, a los que están viviendo en esa marginalidad, y le conviene al Estado porque unifica la planificación y puede ofrecer servicios. Ahí no se pueden ofrecer los servicios públicos porque no hay condiciones para ofrecer los servicios públicos de recogida de basura, de emergencia, de bomberos, de policía. No se pueden. No se pueden ofrecer porque no hay condiciones. Y por eso yo quise aprovechar la tragedia, el incidente del incendio en el Canal del Sol, que estamos manejando informaciones provisionales para hacer esta propuesta de gentrificación pública para los barrios marginales que se encuentran en el centro del Gran Santo Domingo. Cambio.